¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, bueno, pues empezamos. Dice, en el libro de cielo se nos dice que no fue Adán quien salió del paraíso, sino Jesús. Entonces podemos decir que toda la humanidad está en el paraíso, pero gracias a la separación de Adán con Dios, se nos colocó un velo que nos oculta la belleza de este reino. Bueno, aquí hay varias cosas que debemos aclarar. En el libro de cielo no dice nada de esto. O sea, esto es un simple comentario, una reflexión que hemos hecho. El paraíso terrenal, o sea, se supone que era un lugar en alguna parte, ¿no? Y que el hombre estaba ahí, en ese lugar, ahí es donde había sido creado, y que después del pecado, o sea, lo corren del paraíso prácticamente y lo sacan de ese pequeño lugar hacia otro. Entonces, tenemos que analizar varias cosas. Primero, el hombre es creado del barro de la tierra y luego para darle vida a esa figura, a esa estatua de barro, Dios con su aliento se pone en el hombre. O sea, Dios insufla y es Él el que se está uniendo al hombre. Ahora la pregunta es, ¿en dónde se está uniendo? ¿En dónde se une? En la voluntad. Según lo que nos narra el libro del cielo, o sea, es el Padre se une a la voluntad del Padre con la voluntad del hombre, la inteligencia del Hijo con la inteligencia del hombre, y el amor del Espíritu Santo se inserta en la memoria del hombre, la tercera potencia. Por lo tanto, ¿en dónde está insertado? ¿En dónde está Dios en el hombre? En el alma. En el alma. O sea, ahí unido en las tres potencias del alma. Que esa es la unidad perfecta que la Trinidad quiere tener con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el alma? ¿En el hombre? En el hombre. ¿Sí? Entonces, esa unión ahí está. Ahora, en el centro del paraíso había un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol muy curioso, un árbol que nos daría, si comemos del fruto, nos daría el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Bueno, ¿qué fruto podría ser y qué árbol podría ser? ¿Qué nos da el conocimiento del mal? El libre albedrío. La experiencia. Nuestra voluntad. O sea, cuando nuestra voluntad se separa de Dios, es en donde empezamos a tener contacto con el mal. ¿Qué nos da el bien? ¿Qué nos da el conocimiento del bien? Dios. Cuando la voluntad humana está unida a la voluntad divina, entonces tenemos ese conocimiento del bien. O sea, si esto lo entendemos, que es la voluntad del hombre, el don más precioso que Dios le ha dado al hombre, que es el don que lo puede llevar al cielo, convirtiéndose en el ángel que lo conduzca al cielo, o es el demonio que lo pueda conducir al infierno. Entonces debemos entender que tanto el bien como el mal dependen de la actividad y de la decisión de la voluntad. Si esa voluntad se sigue unida a Dios, ese es el conocimiento del bien. Pero si esa voluntad se desune de Dios, ese conocimiento será el conocimiento del mal. Así que, ¿en dónde estaba plantado ese árbol?
en el centro del paraíso, en donde está el alma y en donde está la voluntad, la inteligencia y la memoria. En la criatura. En la criatura. Por lo tanto, el paraíso es la criatura y el árbol es el alma, la voluntad, la inteligencia y la memoria. ¿Por qué es el paraíso? ¿Por qué el hombre se considera como paraíso en el relato del Génesis? Bueno, era un paraíso doble. Era un paraíso para Dios porque vivía unido a su criatura. Que eso es lo que intenta, eso es lo que incluso es lo que está queriendo hacer ahora a través de toda esta acción del fiat voluntas tua, del hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Está renovando esa unión que tuvo al principio de la creación. Por eso nos habla de que el libro del cielo, que es el llamado a la criatura para que regrese al orden, a su puesto para el cual fue asignado, por lo cual fue creado. Así que tenemos esa parte. Para Dios era su paraíso porque era su creación que Él había tenido en mente durante toda la eternidad. Pero al mismo tiempo era el paraíso para el hombre. ¿Por qué? Porque vivía en unión, en comunión con Dios. Nos dice el relato del Génesis que Dios se paseaba en el jardín y hablaba con su criatura. Por lo tanto, era un paraíso para Dios y era un paraíso para el hombre. Cuando Adán desobedece, cuando Adán se aparta de la voluntad de Dios, el fruto que se come Adán no es la manzana, no es un fruto, no es un vegetal, sino es el acto de la voluntad humana desunido de la voluntad divina. Ese árbol que quedamos que es la voluntad del hombre, el alma del hombre, ¿qué fruto puede tener? ¿Qué fruto tendrá? Malo, no, pero un acto. Es un acto. O sea, el acto del hombre desunido de Dios es el fruto que Adán se come. Se separa de Dios y ahora actúa usando su libertad, actúa libremente separado de Él. En ese momento Dios se aparece, Dios empieza toda esa consecuencia de esa acción, que es la pérdida de los bienes preternaturales y de los dones sobrenaturales. O sea, prácticamente para Adán es la separación de Dios. Por lo tanto, el paraíso que era para Adán quedó fuera, quedó expulsado del paraíso, pero no del lugar, sino de la unión con Dios. El lugar es Él. Pero el que se tuvo que salir, ¿quién fue? Dios. Dios es el que se sale del hombre porque ya no tiene esa posibilidad de seguir unido con Él. Entonces, el hombre no se sale porque el hombre es el paraíso. El hombre es corrido del paraíso porque es corrido de la unión con Dios. El que se sale realmente del hombre, o sea, del lugar, es Dios porque ya no puede seguir unido con el hombre. Creo que esa sería como la forma de darle a entender a esta persona según su pregunta, ¿no? Sí, porque dice que Adán Adán no fue quien salió del paraíso, sino Jesús. Por eso, Adán sale del paraíso en el sentido de que ya no tiene la unión con Dios. Pero si el paraíso era el hombre, no puede salir de él. Y ahora todos nosotros estamos destinados a llegar a ser un paraíso.
Si nosotros aceptamos a Dios, si nosotros aceptamos esta unión con su voluntad, es volver al inicio, volver a tener las mismas prerrogativas que tuvo Adán. Por lo tanto, estaremos unidos nuevamente con la voluntad de Dios, con la inteligencia de Dios, con el amor de Dios, y eso formará el paraíso para nosotros. Pero también será nuevamente el paraíso de Dios porque estará unido con su criatura. Entonces yo creo que no hay tanto problema. El problema es que lo queremos ver como un lugar en la tierra, en alguna parte. No, el paraíso es el hombre y ese paraíso doble. Sí, porque aquí lo pone como un lugar, porque dice, entonces podemos decir que toda la humanidad está en el paraíso, pero gracias a la separación... No, toda la humanidad es o debería de ser el paraíso. Ajá. Debería de ser. Y es hacia donde Jesús nos quiere llevar con toda esta revelación del hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y al final dice, pero gracias a la separación de Adán con Dios, se nos colocó un velo que nos oculta la belleza de este reino. Bueno, está más o menos bien. Vamos a entender que en el centro del paraíso, o sea, en el centro del hombre, existía otro árbol, que era el árbol de la vida. Y la razón por la que, según el Génesis, Adán es expulsado del paraíso, no fue por el pecado, sino fue, dice el Génesis, y dijo Dios, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su vida y coma del árbol de la vida y viva para siempre. La mano. Sí, que alargue, ¿qué dije? La vida. No, perdón, que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué sería eso? Revertir la consecuencia del pecado. Y entonces Dios pone a un arcángel con una espada de fuego para impedirle al hombre entrar en contacto con ese árbol. Pero ese árbol también estaba en el centro del paraíso, en el centro del hombre. Ese árbol no fue quitado. Entonces quiere decir que el hombre tuvo durante todo el tiempo la presencia de ese árbol, pero con el impedimento de la espada de fuego enarbolada por aquel arcángel. Ahora, cuando se nos bautiza ya con este sacramento, este sacramento lo que hace es retira esa espada para que podamos tener acceso nuevamente al árbol de la vida. Y la siguiente pregunta es, ¿qué árbol será el árbol de la vida? Jesús. El que come del que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no lo come no tendrá vida eterna. Y ese árbol tenía la propiedad de darle vida eterna a Adán. Por lo tanto, la presencia de alguna manera de Jesús en nosotros como seres humanos siempre ha estado presente, pero oculto, o sea, fuera del alcance de nosotros, pero en nosotros. Y esto en el libro del cielo Jesús lo menciona y dice que Él siempre ha estado con su criatura, porque si Él se hubiera alejado por un instante, la criatura hubiera desaparecido, porque el primer movimiento de la criatura, de todo, es Él. Así que es una breve explicación de lo que nos dice el Génesis, pero esto no está dicho así, con estas palabras, no está dicho en el libro del cielo. Es una simple forma de interpretarlo
de acuerdo a lo que está dicho y de acuerdo a lo que está en el Génesis. Muy bien, continuamos. Por favor. Doctor, el haber estado nosotros en el vientre de nuestra Santísima Madre junto a Jesús, ¿nos da la naturaleza divina? Bueno, es cuando Jesús nos dice, cuando el catecismo nos dice que Dios quiere participarnos de su naturaleza, quiere decir que nos quiere participar de su voluntad, de su vida, de todo lo que Él es. El hecho de haber estado nosotros insertos en Jesús, en el vientre de María, es Jesús nos asume a todos nosotros y nos vive nuestra vida de todos. Y eso es desde el inicio de su encarnación. No es que debido a eso tengamos la naturaleza divina, sino que eso es necesario para que Él pueda tomar sobre Él todas nuestras acciones, todas nuestras culpas, y pueda rehacerlas, y pueda llegar a presentarle al Padre nuestra vida rehecha por Él en gloria y en amor hacia el Padre. Pero eso es todo en Él. Él nos tiene, gracias a que toma todos nuestros actos, toda nuestra vida, y nos asume. Pero eso no quiere decir que nos dote la naturaleza divina en ese momento. Dice, ¿se pueden rehacer los actos de la humanidad que no viven según la voluntad de Dios con los actos que diariamente realizó Jesús en su vida? Bueno, o sea, debemos unirnos a los actos de Jesús, debemos tomarlos como nuestros y poner nuestros actos en sus actos con sus mismas intenciones. Y entonces estamos de alguna manera duplicando o sino duplicando los actos de Jesús a través de nuestros actos. Y entonces estamos haciendo todo lo que Jesús hizo. Uh-huh. Doctor, ¿cuál es la relación entre el fiat de la creación, el fiat de la redención y el fiat de la santificación? ¿Cuál es la relación? Uh-huh. Prácticamente son uno mismo, ¿no? O sea, todo lleva una misma línea. La redención es para rehacer al hombre, o sea, volverlo a poner en condiciones de poder aceptar todo lo que Dios nos quería dar. Ese sería el fiat, el fiat de la creación es el hombre, la santidad perfecta del hombre. El hombre la pierde. Ahora el fiat de la redención es el rehacer la posibilidad de que el hombre vuelva a tener esa capacidad para volver a tener los méritos que perdió. Y el fiat, el actual, el tercer fiat, es el modo, el medio por el cual lograr tener toda esa vida y esa naturaleza que Dios nos quiere participar. O sea, relación, no hay una relación así, es un mismo fiat dividido en tres etapas, ¿sí? Es un paso para adelante, uno para atrás y otro para adelante. Anda. Dice, ¿cómo vivir continuamente fundido en la divina voluntad, incluso en medio de los deberes, sufrimientos y distracciones del día? Bueno, Jesús nos ha hablado hasta el cansancio en el libro del cielo del cómo hacerlo. Lo que importa es tener la intención, que intención es el llamado que nuestra voluntad le hace a la voluntad divina para actuar
junto con ella en sus actos. Entonces, todo lo que hagamos, no importa nuestro trabajo diario, nuestra convivencia con la familia, con las amistades, con la sociedad en general, y lo que hagamos puede ser alegre, puede ser algo, un suceso, algún momento de felicidad o de tristeza, de dolor. Todo ello, si hacemos que la divina voluntad la llamamos para que actúe en nuestros actos, en ese momento el acto de dolor, el acto de felicidad, el acto de trabajar, el acto de comer, el acto de dormir, cualquier acto lleva todos los atributos de la divina voluntad. Por lo tanto, ahora estamos teniendo un acto producido por nuestra voluntad, pero enriquecido, por decirlo así, con todo lo que la divina voluntad contiene. Eso lo vuelve un acto divino. Muy bien. Doctor, ¿cómo es que la criatura va buscándose a sí misma a través de los sentidos? ¿Cómo es que la criatura va buscándose a sí misma a través de los sentidos? Yo creo que una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna etapa de nuestra vida es ¿quién soy? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Cuáles son las respuestas que vamos obteniendo a través del tiempo? Es a través de los sentidos. La primera cosa así muy obvia y que parece muy infantil, me pongo enfrente de un espejo y me veo. Y digo, ese soy yo. ¿A través de qué me estoy reconociendo? De la vista, del habla. O sea, nuestros sentidos nos sirven de relacionarnos con el mundo para ir teniendo ¿cómo diríamos? Un conocimiento de lo que es el mundo con lo que yo soy y cómo me voy relacionando con el mundo. A través de esa relación voy entendiendo exactamente quién soy. Si no tuviéramos sentido, si no tengo vista, no tengo oído, no tengo olfato, no tengo gusto, no tengo tacto, ¿cómo podríamos reconocernos? No, y si no tenemos compañeros también. No, por eso. Porque si yo de niño digo, corro rapidísimo, pero me ponen contra 30 y quedo en 31. Digo, Sí, no corro tan rápido. Pero eso tendrías que tener vista, Sí. tendrías que tener tus sentidos para poder hacer eso. Si no tenemos nada de eso, estamos totalmente aislados, sin posibilidad de entender en dónde estoy y menos entender quién soy. Sí. Bueno. Hay una de Jesús, según me dijiste, de hombre y Dios. ¿Quiere que le hagamos esta y ahorita busco? Entonces, a ver, dile esta. En el volumen 36.3 dice nuestro Señor, es tanto que no pudiendo contenerme, grité sitio. ¿Qué quiere decir la palabra sitio? Tengo sed. Eso es lo que Jesús nos dice, que Él gritó sitio, que tengo sed, pero sed de almas. No era sed corporal de agua, sino sed de almas y que todos sus sufrimientos los está pasando y ofreciendo con la finalidad de captar almas. Sí. ¿Cuál sería el sufrimiento espiritual? No, una que habla de... Seguimos. Bueno. ¿El sufrimiento espiritual de Jesús lo sienten los que viven en la divina voluntad? Deberíamos.
O sea, Jesús dice que cuando tengamos realmente, ya verdaderamente, la vida de su voluntad en nosotros, sentiremos a lo vivo, o sea, esa vida de la divina voluntad. Y la pregunta es, ¿esa vida de la divina voluntad qué contiene? Bueno, contiene todo lo que Dios tiene y todo lo que Jesús pasó en esta vida. Por lo tanto, los sufrimientos espirituales, morales de Jesús, tendremos que tenerlos presentes, sentirlos nosotros también. Los sufrimientos y los dolores materiales, esos solamente que Él escogiera a una persona para compartirlos. Pero los podríamos compartir o los podríamos unir con nuestros sufrimientos corporales que tengamos, una enfermedad, un dolor cualquiera, un padecimiento, en fin. Eso lo podemos unir en la divina voluntad a todos los sufrimientos de su humanidad físico y estaríamos participando también de esos dolores. Doctor, usted dijo que Jesús no era divino. Uh-huh. Por él mismo. Mi pregunta es, ¿Jesús no es parte de la Santísima Trinidad? A ver, voy a empezar con una mención de las cartas de San Juan, en donde dice que todo aquel que no acepta a Jesús es un anticristo. Nada más que eso está cambiado, porque en lo que se era antes decía que todo aquel que desune a Jesucristo es un anticristo. ¿Qué quiere decir desunir? Como separar la parte humana de la parte divina. Entonces, aquí tenemos que aclarar varias cosas. La humanidad del Verbo Eterno es una humanidad creada, porque es verdadero hombre y no es una naturaleza divina por sí misma. O sea, es una naturaleza humana creada. Ahora, esa naturaleza humana creada se va a unir con la naturaleza divina del Verbo Eterno. O sea, el Verbo Eterno se une a esa naturaleza en esa unión hipostática, en donde esa unión se convierte en lo que se llama hipóstasis, que no es más que una sola persona. Tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina se funden y forman una sola persona, la persona del Verbo. La persona del Verbo. En ese momento Jesús es divino, sí, no hay la menor duda. Pero estamos hablando de la naturaleza humana. Es divina en el sentido de esta unión y de ese llegar a estar, ¿cómo diríamos?, puesta en una sola persona, que es la persona del Verbo. Pero su naturaleza es humana, creada, no es Dios. No sé si se entienda o se generen problemas para que piensen que estamos dividiendo. Lo que estamos haciendo es ver, Jesús mismo en el libro del cielo en muchas ocasiones habla que ni siquiera Él pudo abarcar a Dios completo. Cuando habla de su humanidad, dice, voy buscando nuevas humanidades donde sufrir, porque mi humanidad ya es incapaz de sufrir. O sea, ya terminó su tiempo. Y cuando habla de esa humanidad, siempre habla de su humanidad creada. Así que yo creo que no hay problema. La humanidad por sí misma es verdadero hombre,
y el verdadero hombre no es Dios. Por lo tanto, esa humanidad unida en esa unión hipostática con el Verbo forma una sola persona, la persona del Verbo. Ahí se convierte en divino, pero no por naturaleza. Doctor, ¿qué pasa con los que no son aptos para el reino? ¿Qué pasa? Una pregunta interesante. O sea, todos somos aptos. Eso es totalmente seguro, porque si no, querría decir que hay personas que Dios creó para no ser aptos para el reino. No, todos somos aptos para el reino. Lo que pasa es que muchos o algunos no querrán incorporarse a este reino, pero eso es por decisión personal, no por aptitud. ¿Sí? Así que, ¿qué pasa con los que no quieran entrar en esta relación con la divina voluntad? Bueno, podrán seguir en una santidad humana, o sea que es ya como Jesús nos ha ido diciendo, una santidad menor. Sí, a veces cuesta trabajo el decir esto, pero una santidad que queda un poco atrás de la santidad de la divina voluntad. ¿Se pueden salvar? Sí, totalmente. Pueden llegar a tener una santidad humana, como todos los santos que hemos tenido, sí, pero no participarán de la vida divina como propiedad. Nada más. Doctor, la generación del Verbo, ¿es a cada instante? O sea, como la rotación de la Tierra. ¿Y cuando la suspende morimos o es un error? En la eternidad, o sea, Dios es un acto eterno, se desarrolla en un acto eterno. Por lo tanto, siempre está llevando a cabo sus obras. Dios no tiene un principio o un final en su actuar. Simplemente está actuando y lo está actuando continuamente. Eso es lo que él llama estar en acto. Si me pregunta qué quiere decir eso, de en qué forma está, le digo que no tengo la menor idea, porque son cosas que no alcanzamos o no alcanzo a comprender debido a nuestra limitación humana. Eso de que todo está en acto, pero al mismo tiempo, aunque la pasión de Jesús está en acto, Jesús ya no es apto, ya no es capaz de sufrir porque ya está glorificado. Y entonces uno dice, bueno, ¿está o no está? La forma como yo me pienso que pudiera ser es, como Dios es un acto único, Dios no tiene sucesión de actos. Entonces, cada vez que nosotros obramos fuera de la unión con Dios, o llevamos a cabo una falta, un pecado, ese pecado significa un sufrimiento para Jesús. Y ese sufrimiento, ese acto que estoy haciendo ahorita en este momento, se está repercutiendo hace 2000 años en la pasión de Jesús. ¿De qué manera estoy contribuyendo a esa pasión? Me estoy convirtiendo en un verdugo de Él en aquel momento. Si yo uno mi acto actual con el sufrimiento de hace 2000 años de Jesús, los uno, podría decir que es un Jesús sufriente continuamente. Perdón, pero a veces ni yo mismo me entiendo. Sí, o sea, es un poco difícil, pero simplemente entender que
es un acto que se puede poner en acto en cualquier momento. O sea, Jesús puede poner en acto su nacimiento, su encarnación, la creación del mundo, el final de la historia del mundo. Puede poner en acto en cualquier momento y se está haciendo en ese instante. Jesús nos dice que el generar y el proceder es como el latido y el respiro de ellos. Que si en un momento dado cesara ese movimiento del generar o del proceder, en ese momento sería como cesar el respiro o el latido. O sea que por eso esos movimientos son eternos. Entonces es un continuo estar llevando a cabo ese acto. Quizá nos ayude un poco pensar que en Dios no hay pasado ni hay futuro. Por lo tanto, todo es un presente eterno. Volvemos al mismo punto. ¿Se está llevando a cabo ahorita? Sí. Pero también se está llevando a cabo la glorificación. Estoy hablando de Jesús. ¿Jesús está sufriendo? Sí. ¿Jesús está encarnando? Sí. ¿Jesús está naciendo? Sí. ¿Jesús está predicando? Sí. ¿Jesús está en la cruz? Sí. ¿Jesús está ya glorioso? Sí. ¿Cómo? Sale de nuestra capacidad el poderlo esclarecer así totalmente. Por eso don de la divina voluntad es lo mejor que nos pueda dar Dios, darnos la capacidad de estar en cada acto de Jesús. Por ejemplo, ahorita está en acto la transfiguración. La criatura con la divina voluntad va a ese momento de la transfiguración y la pone en este momento. En acto y ahorita lo está la transfiguración. Con él. Y la criatura lo vive lo que está pasando con Pedro, con Juan, con Santiago, con todos los que formaron parte de esa escena. La baja de la eternidad y la vive con Jesús. Así es. El mejor ejemplo que yo recuerde ahorita en este momento es en la pasión de él, en el monte, cuando Luisa llega, ¿sí?, y está viéndolo sufrir en la primera hora de la pasión del monte. Lo está viendo sufrir. Está Jesús ahí inclinado en la tierra y está ella ahí pensando en lo que está sufriendo, que quizás ya esté muerto. Y cuando Jesús se recobra y la ve, le dice: hija, estás aquí. Qué frase tan curiosa. La está viendo en ese momento y Luisa está presente en ese momento ahí. No es una imaginación, sino es una realidad. La divina voluntad que contiene todos los actos y ahora es vida de la criatura puede usar esta divina voluntad para colocarse en cualquier momento. En ese momento Luisa se coloca ahí y Jesús la está viendo ahí presente. Así que es como la máquina del tiempo. O sea, te montas en la máquina del tiempo, mueves tu botoncito, año 2000, año 5000 o año menos 10,000. ¿Sí? Es simplemente fantástico. Sí. O sea, no lo entendemos exactamente, pero lo creemos fervientemente. Por lo tanto, aunque no lo entienda, si lo creo, lo puedo vivir. Realmente está la criatura ahí. Y eso, cuando nos muramos, cuando lleguemos allá, veremos que realmente estuvimos presente con Él. Sí, yo es la idea que tengo siempre, que cuando estuvo en su pasión Jesús, nunca estuvo solo, siempre estuvieron todos los de la divina voluntad con Él, ¿no? Así es.
Dice, la palabra de Jesús es siempre creadora, también durante su pasión con sus respuestas ante el Sanedrín, etc. No hay, cada acto que Jesús hace es la divina voluntad quien está moviéndose. Hay un ejemplo en el Evangelio donde Jesús habla y dice, yo no he venido a hacer mis obras. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Y entonces esto lo hemos ya repetido, pero bueno, se presta el momento de volverlo a decir. Entonces la pregunta es si Jesús se encuentra en su trabajo en la carpintería, haciendo algún mueble, alguna mesa, alguna silla, algún baúl, lo que sea. La pregunta sería, ¿el Padre lo está haciendo? Bueno, podemos contestar que sí, pero muy curioso que el Padre se dedique a hacer sillas, ¿no? ¿Qué querrá decir que está llevando a cabo sus obras a través de él? Que usa el movimiento de Jesús, ese movimiento lo usa el Padre para poner su acto junto al acto de Jesús. Jesús hace una silla, el Padre está creando. Jesús hace una mesa, el Padre está santificando. ¿Sí? Por eso es que cada acto de la criatura en divina voluntad es un acto divino, porque es todo el querer divino, todo Dios que se está moviendo a través de ese acto. Es un acto doble, el acto del hombre y el acto de Dios, unificados en un solo acto. Esto es parecido a lo que hablábamos de Jesús. Naturaleza humana, naturaleza divina, unidas hipostáticamente en una sola persona, la persona del Verbo. Terminamos, doctor. Bueno, ahora estuvieron interesantes las preguntas el día de hoy. Y amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, a Paris y sobre todo, como de costumbre, a ustedes, amigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Y amigos, les tenemos una noticia. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas en vivo, presencial y virtual, que Tercer Fiat les invita aquí en la Ciudad de México, en el área conurbada a la Ciudad de México, que es el Estado de México. Ahorita en pantalla están los datos para que se vayan apuntando. Ahí hay un número de teléfono celular y por WhatsApp. Vayan ustedes los que piensen asistir a esta reunión y mandan un mensaje con su nombre, deseo asistir, porque hay cupo limitado, solamente caben 150 personas, entonces necesitamos que se vayan apuntando, más de ese cupo ya no va a ser posible que entren. Y al mismo tiempo va a ser virtual porque va a estar el chat en vivo, como los programas de diálogos divinos, entonces las personas que nos hacen favor de vernos en todo el mundo van a poder estar haciendo sus preguntas también al doctor. La sesión va a ser únicamente preguntas y respuestas, no va a haber un desarrollo de un tema en específico. Entonces, ahí están los datos y cuando gusten pueden empezar a inscribirse. Muy bien. Y les damos las gracias a quienes nos escribieron desde el Estado de México, Guerrero, Nueva York, Michoacán, Tijuana, Chihuahua, Colombia, El Salvador, Michigan, Monterrey, Argentina, España, Guanajuato, Londres, Ecuador, Texas, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Panamá, Zacatecas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Israel, Yucatán, Perú, Venezuela, Chile, Portugal, Manzanillo, Jalisco, Arizona, Paraguay, California, Tamaulipas, Oklahoma, Puerto Rico, Connecticut y Canadá. ¿Qué tal? Los esperamos en la sesión a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.